Hola amigos, ¿cómo están? Ha llegado el momento de hablar de nuevo, así largo, distendido. Sabemos que hay un montón de shorts que ustedes ven prácticamente día a día y a veces varios por día, ¿no? De acuerdo a las noticias que haya, las carreras que haya, las novedades que surjan, porque sabemos que más allá de las carreras, de los resultados, a veces surgen novedades, buenas noticias y malas noticias, de las cuales en este canal también nos hacemos eco y obviamente compartimos con ustedes que están ahí del otro lado y que les tenemos que agradecer, les tengo que agradecer porque son cada vez más los suscriptores. Los sigo invitando, siempre vamos a reiterar la invitación para que se sigan suscribiendo, para que sigan dejando su like, para que activen la campanita también aquellos que quieran recibir la novedad ahí, ni bien sale la publicación, el video, el short de Infodolfo. Muchísimas gracias a todos porque la verdad que el crecimiento del canal es impresionante. Todavía falta para llegar a esas cantidades de suscriptores que uno quiere, que uno sueña, que uno imagina a veces cuando dice, bueno, me voy a poner a hacer videos para el canal de YouTube. Bueno, pero de a poquito vamos camino a eso, lo vamos a lograr más temprano que tarde. De eso estoy total y completamente seguro y va a ser gracias a ustedes. También a todos sus comentarios, porque eso también hace que el canal se siga nutriendo. Hoy vamos a tocar varios temas, obviamente, por lo que viene pasando, por la actualidad que nos trae la temporada de ruta de nivel internacional. Vamos a pasar por algunos otros temitas también, pero tenemos que hablar de lo que ha pasado en Itzulia, tenemos que hablar de lo que ha pasado en París-Roubaix. Vamos a tocar así un poquitito más a lo lejos lo que ha dejado Flandes hace algunos días atrás, ya lo sé. Y vamos a hablar de las caídas. Lamentablemente tenemos que hablar de las caídas porque es una de las figuras que no queremos tener durante todo el año, pero lamentablemente son parte de esto. Son parte de correr en bicicleta, son parte de hacer deporte, sobre todo de un deporte como el ciclismo, que es el deporte que nos convoca, el deporte que tanto nos gusta. A ver, la discusión es fácil, ¿no? Porque ya se ha planteado en un montón de lugares y no vamos a generar nada nuevo con eso. Fue un error de la organización, fue una caída porque fue una caída, fue una cuestión del destino, hubo una falla, se equivocó alguno de los corredores que iba arriba de la bicicleta, con lo, si se quiere, ilógico que suene plantear algo así, ¿no? Pero la realidad es que, dicho por corredores experimentados, dicho por corredores de distintos lugares del mundo, fue un accidente de carrera, fue una situación de carrera. Ya vamos a hablar, ¿sí?, de esa situación. Les dejo el tema ahí, ustedes en los comentarios acá abajo van a decir qué les parece, si estoy equivocado, si estoy loco, si tengo razón, si lo que dijo fulano o mengano fue verdad. Obviamente los corredores españoles van a defender a sus carreras, los corredores vascos ni hablar, van a defender a la Itzulia, a la Vuelta al País Vasco. Algún que otro corredor va a decir, no, la organización. Bueno, ya vamos a charlar del todo eso. Vamos a empezar a hablar de la París-Roubaix, el tercer monumento de la temporada, el monumento de los monumentos, si se quiere, la reina de las clásicas. Una carrera mítica, una carrera increíble, una carrera realmente impresionante que ha tenido un ganador monumental, ¿sí? Porque ha sido Mathieu van der Poel por segundo año consecutivo. En una semana se cargó dos monumentos. El corredor neerlandés del equipo Alpecin ganó el Tour de Flandes y ganó París-Roubaix vestido con el arco iris en los dos casos. Obviamente porque está luciendo su arco iris de campeón mundial y lo va a lucir por lo menos hasta el Campeonato Mundial de Zúrich. Después veremos qué es lo que sucede. No es quizás el mundial que mejor se adapta a sus cualidades. Es un mundial, ya se dijo, para corredores un poco más escaladores. Pero bueno, del mundial tenemos mucho tiempo para hablar y no nos vamos a meter ahora en esa discusión. Vamos a hablar, sí, de lo que ha dejado París-Roubaix y de los números que ha arrojado la actuación impresionante de un Mathieu van der Poel que ha corrido 17 monumentos, y presten atención a este dato, porque ya se han comentado un montón de cosas y es difícil aportar algo nuevo también, pero Mathieu van der Poel ha corrido 17 monumentos en su carrera con apenas 29 años. Ha finalizado entre los 10 en 16 de esos 17 monumentos. Y el otro, que fue
su primera Milano-San Remo lo finalizó entre los 15, en el puesto 12 o 13, si no recuerdo mal, cuando ganó Wout van Aert, justamente en la clasiquísima. Ha ganado 5. A ver, exactamente. Realmente un número impresionante lo hecho por este Mathieu van der Poel, que además, cuando por ejemplo en la clasiquísima de este año tuvo que cambiar de rol al ver que no había logrado su objetivo, que era desprender a Pogačar y a tantos otros rivales que tenía, simplemente se puso el overall, se cambió la ropa del líder y se puso a trabajar para su compañero Jasper Philipsen. Por eso el Alpecin de Koenig ha dominado las 3 pruebas de monumentos que hemos tenido esta temporada. En Milano-San Remo ganó Jasper Philipsen, en el Tour de Flandes y en París-Roubaix ganó Mathieu van der Poel, que realmente hizo lo que quiso. Tuve la suerte, y no sé a cuánto les habrá pasado, de poder ver el momento en el que atacó Mathieu van der Poel ahí en vivo, en el momento de la carrera. No en vivo físicamente, pero sí en el momento de la carrera. ¿Por qué? Porque atacó cuando quedaban 60 kilómetros para llegar a la meta. Una carrera que por ahí históricamente o tradicionalmente o muchísimas ediciones estamos pendientes de ver quién entra primero al velódromo, cuántos entran al velódromo. Bueno, para bien o para mal, en este momento tenemos un corredor súper dominante, con muchísimas cualidades, con muchísima capacidad, y que este año, por ejemplo, ya hizo un primer movimiento, o ya hubo unos primeros movimientos de carrera cuando quedaban 120 kilómetros en Arenberg, y después se fue en solitario cuando quedaban 60 kilómetros, un ataque realmente de los más lejanos de la historia en París-Roubaix, y una diferencia que llegó a 3 minutos, una de las 5 diferencias entre el primero y el segundo más grandes de la historia, una de las 5 diferencias más amplias que se lograron. Realmente impresionante lo que hizo Mathieu van der Poel. Ya había demostrado en el Tour de Flandes que estaba para grandes cosas, ¿sí? Logrando su tercera victoria en ese monumento, convirtiéndose en uno de los 7 corredores más ganadores del Tour de Flandes. Y en París-Roubaix, sin quizás tantos otros corredores para ser favoritos junto a él, era el máximo aspirante una vez más, porque sabíamos que Pedersen llegaba un tanto mermado, porque Philipsen es su compañero de equipo, porque no aparecía en la línea de largada otro nombre tan pesado como el de Mathieu van der Poel. Pero sin embargo había que refrendar todo eso, y lo hizo, y en muy buena forma. Y además, no solo con irse, con sacar ventaja, más allá de eso, sigue manteniéndose, una vez que está ahí adelante y que sabe que la diferencia es tranquilizadora, sigue haciendo lo mismo, sigue andando al ritmo que anda habitualmente, o que anduviera como si tuviera rivales que vinieran ahí cerca, que estuvieran en zona de preocupación. Realmente es impresionante lo de este Mathieu van der Poel. El último que había ganado con el arcoíris había sido Sagan, allá por el año 2018. Antes hay que ir hasta principios de los 80 para encontrar un corredor que gane con el maillot de arcoíris. El último que había hecho el doblete en años consecutivos, 2008 y 2009, había sido un tal Tom Boonen, a quien tiene muy cerca de igualar Mathieu van der Poel en cantidad de monumentos, porque ha igualado a Fabián Cancellara, que también había logrado el doblete, pero no en años consecutivos, ¿no? Y que también había ganado Flandes y tantas otras pruebas que ganó el suizo. Un datito: Mathieu van der Poel corrió 4 veces París-Roubaix, ganó 2, el 50% de la carrera. Creo que eso ya dice muchísimo, ¿no? Un corredor que, como les decía, tiene 29 años, tiene 6 monumentos, y además está en un equipo que hoy sigue siendo dominante para este tipo de pruebas. El Alpecin de Koenig ha vuelto a hacer por segundo año consecutivo el 1-2 con los mismos 2 corredores. Estamos hablando de Mathieu van der Poel y de Jasper Philipsen. Bien digo, el tercer lugar fue para Mads Pedersen, un corredor que había sufrido caída hace algunas jornadas atrás y que quizás no estuvo fino en Flandes, hizo una carrera rara, se fue en un momento que quizás no se tendría que haber ido, gastó piernas, pero muchos otros dijeron está probando el motor para París-Roubaix, y mucho de eso puede haber sido lo que estaba haciendo, porque aquí en París-Roubaix lució de una manera totalmente
diferente. Realmente los números que arroja, o que arrojó, mejor dicho, Mathieu van der Poel en Flandes son impresionantes, pero no solamente en Flandes. Viene haciendo una gran temporada en Flandes, en París-Roubaix. Lo había hecho en la temporada de ciclocross, ganando un montón de carreras de forma consecutiva. A ver, es un corredor que incluso ha sido líder del Tour de Francia, pero es un ciclista que cuando se prepara y se pone un objetivo, claramente va a trabajar para ese objetivo y va en busca de ese objetivo. Como pasa con varios, ¿sí? Como pasa con varios otros nombres, porque en esa lista también podemos poner a Pogačar, a Roglic, a Remco Evenepoel, a Vingegaard, a Wout van Aert, ¿sí? Suerte aparte en el caso de aquellos que lamentablemente vienen un poco más perseguidos por las caídas o por las lesiones, pero estamos hablando de 5, 6, 7 corredores, no más que eso, que cuando se ponen un objetivo van obviamente a buscarlo. Para cerrar París-Roubaix, vamos a pasar a las damas, en donde la campeona mundial, también con el arcoiris, Lot Kopecky, fue la ganadora, 4 ediciones de la París-Roubaix femenina, primera vez que la gana Lot Kopecky, primera vez que el arcoiris del pelotón de mujeres gana en París-Roubaix. Realmente una muy buena carrera, una muy buena definición, llegando ahí con Marianne Vos, con Elisa Bálsamo, con Pfeiffer Georgi, que fueron justamente estas últimas dos, ¿no? Bálsamo y Georgi, las que quedaron segunda y tercera. Marianne Vos, la que lanzó el sprint y que trató ahí de pelear por un lugar en el podio, pero lamentablemente para Marianne Vos, que ya tiene más de 250 victorias como profesional, no se le pudo dar de estar ahí en el título. Me guardé un datito más, ¿sí? Lo tengo anotado por acá, es un poco difícil a veces memorizar todo o tenerlo todo en la cabeza, por eso es que vamos anotando. Jacob Ormsel y Erasem Valjavec, 1-2 de Eslovenia en la carrera de los juniors, ¿sí? Ojo con estos nombres, vuelvan para atrás, los repasan, los escuchan, los anotan, los memorizan por ahí, porque Eslovenia hizo el 1-2 en la carrera de Junior, en la París-Roubaix Junior, una carrera realmente dura, muy interesante y que hace prácticamente el mismo recorrido que los profesionales, o por lo menos gran parte del recorrido que hacen los profesionales. Bueno, ahí Eslovenia, que quizás hace una década atrás no era tan reconocida como nación en el ciclismo, hizo el 1-2, ¿sí? De Eslovenia vienen Matej Moric, viene Jan Tratnik, viene Primož Roglic, y también ha venido un tal Tadej Pogačar, que ha ganado 2 veces el Tour de Francia y que viene haciendo un temporadón y que se está preparando para llegar al Giro y buscar el doblete con el Tour, algo que no sucede desde los tiempos de Marco Pantani y que veremos qué es lo que pasa esta temporada. Una temporada que en las clásicas de primavera, ahí en Bélgica, tuvo una caída fea para varios corredores, hubo varios implicados en esa caída. El que se llevó la peor parte fue Wout van Aert, con fractura en sus costillas, con una fisura en el esternón y que se está recuperando. Agradeció el otro día en sus redes sociales el afecto recibido, se está recuperando, veremos en qué momento ponen fecha de retorno. No se habla todavía de ninguna posibilidad, no se habla ni siquiera del Giro, ¿sí? O no se ha dicho nada acerca de que se vaya a perder o no el Giro. Habrá que ver qué es lo que pasa con eso. La semana pasada, lamentablemente en la Itzulia, en la Vuelta al País Vasco, en la etapa número 4, tuvimos una caída masiva en donde tuvimos un montón de corredores afectados y un montón de corredores importantes, porque a ver, acá también hay que decirlo y hay que hacer un poco de mea culpa, ¿no? Si se hubiesen caído los corredores que venían de la mitad para atrás, seguramente se hubiese hablado de la caída, pero seguramente no hubiésemos tenido ni tantas imágenes, ni tantos reportes, ni tantos videos que hablen del tema, como este también, claramente, ¿no? La caída lamentablemente fue adelante del pelotón y además involucró a Jonas Vingegaard, a Remco Evenepoel y a Primož Roglic, que a ver, más allá de los nombres propios, más allá de la posibilidad de estar peleando el título en Itzulia, son 3 corredores que tienen como objetivo, tienen como horizonte el Tour de Francia. Por eso es que obviamente todo el mundo está hablando de eso. No fueron los únicos que se cayeron en ese descenso en el cual ustedes lo ven ahí en la imagen. Fue un error de la organización,
no creo que haya sido un problema de la ruta, puntualmente, ¿no? Algunos corredores vascos lo decían, hay raíces de los árboles que pasan por debajo de la ruta, la levantan un poquito y es como que se hincha apenitas la ruta. Y en esa velocidad a la que se viene descendiendo, en esa tensión de estar todo el tiempo peleando posición, para ir adelante, para estar entre los mejores, para no ceder ni siquiera 1 milímetro, pues ya ni siquiera estamos hablando de una cuestión de segundos, quizás una pequeña distracción, alguna mano que no va tan firme arriba del manubrio. En el caso de Remco Evenepoel, si ustedes se fijan y repasan los videos, él viene a rueda de su compañero y hay algo, sí, hay una vibración que lo saca de la línea de la curva de su compañero, motivo por el cual termina en el pasto. Saltando incluso esa cuneta, que sí, esa cuneta se veía bastante peligrosa, no estaba bueno que estuviera descubierto, quizás tendría que haber estado tapado, quizás lo dejaron descubierto para que el corredor, como en el caso de Remco Evenepoel, viera el riesgo e intente salvarlo, como hizo Remco Evenepoel, porque a esa cuneta Remco la salta, y miren que no era fácil hacerlo. Sin embargo, obviamente, ya cuando la bicicleta toca la tierra, pierde totalmente la estabilidad y se va al piso. Hubo varios que quedaron en esa cuneta y por eso también se generó todo el ruido y todo el caos, ¿no? Nathanael Tesfazion, el hombre del líder Trek, fue el primero que se cae solo, ¿sí? Evidentemente la bicicleta patina. En el caso de Remco Evenepoel se alcanza a ver en la imagen que hay algo que lo saca de la línea de la curva, y una vez que lo saca de la línea de la curva, Remco Evenepoel sabía que si peleaba la línea y la tiraba la bicicleta a la derecha era muy posible que patinara y se fuera a la cuneta. Entonces directamente busca una opción B, que fue saltar. Lamentablemente para él, en el momento de toca la tierra, pierde la estabilidad y termina con fractura de clavícula y con rotura de escápula. Lesiones, si se quiere, leves, teniendo en cuenta la velocidad a la que venía, cómo fue el golpe. Afortunadamente no le pegó a nada, no le pegó a ningún árbol, no le pegó a esa cuneta, no le pegó a nada, ¿sí? Primož Roglič, que venía de líder, también se va al piso. Primož Roglič venía de líder porque había ganado la crono del primer día, más allá de que se pasó de largo en el retome para los auxilios, pero se había caído en la etapa número 3, ¿sí? Había tenido una caída también fea, si se quiere, en la etapa número 3, había logrado salvarse, no le había pasado nada, se vuelve a caer en esa etapa número 4, cuando se arma, si se quiere, esa montonera en la que caen un montón de nombres importantes. No tuvo fracturas, pero sí tiene un montón de heridas y laceraciones. Fíjense lo que es la foto, que la publicó el mismo Primož Roglič diciendo estoy bien, pero fíjense la cantidad de parches y vendas que tiene el pobre Primož, que después de eso decidió irse de la carrera, se subió al vehículo de auxilio, no terminó la etapa. Hay gente que lo critica o que lo criticó o que le parece que la realidad es que ya se había caído el día anterior, se cayó ese día de nuevo, tuvo suerte que en ninguna de las dos caídas se rompió nada, podía seguir en carrera. Me parece que si se quiere fue tranquilizador o fue más de su cabeza decir me voy a mi casa, me recupero, no me sigo golpeando. A ver, Primož Roglič lo dijo muy claramente ya hace un tiempo, la carrera que me interesa es el Tour, claramente. No, o sea, él ha ganado un montón de cosas, tiene un horizonte, tiene un norte que es el Tour de Francia, va por ese objetivo, va por esa carrera. Por eso se fue, por ejemplo, del Visma, el Visma que hoy es el equipo al cual quieren ir todos, porque te potencia, te levanta, te hace cambiar o la cabeza o el físico o lo que sea. Porque, por ejemplo, hablábamos de la progresión que tenía Jorgenson el año pasado cuando estaba en Movistar, y hoy tenemos un corredor que es una realidad, que ha ganado clásicas, que ha ganado París-Niza, ¿no? Y que empieza a estar de líder para distintos eventos. O sea, que te dicen una nota lo que se trabaja totalmente diferente en el Visma es algo impresionante. Entonces vos decís, bueno, todos quieren ir al Visma. Bueno, Roglič dijo, no, yo me voy del Visma porque quiero pelear el Tour, y si me quedo en el Visma no lo voy a poder hacer porque está Jonas adelante, y claramente lo hizo de buena forma. Bueno, en esa caída Roglič no se rompió nada, por suerte. Sí se lastimó en un montón de lugares, entre otros de los que se cayeron, porque también estuvo Vingegaard ahí, y ahora vamos a hablar de Jonas Vingegaard. Les decía de Tesfazion, hablamos de AJ Vine, que se rompió vértebras
van a curar solas, no hace falta operación, pero obviamente le va a llevar varios días, varias semanas de recuperación, varios días de hospital primero y varias semanas de recuperación. Steph Kraft, que también neumotórax, fractura de vértebras dorsales, una lesión bastante complicada para él. Sean Quinn con conmoción cerebral, el único de todos los involucrados en esa caída que tuvo conmoción cerebral. Afortunadamente el resto no la tuvo, ¿sí? Esto no le quita ni riesgo ni gravedad a lo de Quinn, pero afortunadamente el resto no perdió el conocimiento, estuvo siempre bien y más allá de los protocolos que se cumplieron y que se debían hacer, fue el único corredor que tuvo esta situación. Y fractura de esternón también para Sean Quinn. En el caso de Vingegaard, las imágenes nos mostraron un Vingegaard que inmediatamente después de la caída se queda quieto, sus compañeros vienen a auxiliarlo rápidamente, alguno a la pasada lo quiere auxiliar a Primož Roglič, y si se fijan los videos, repito eso, si se fijan los videos se van a dar cuenta la cantidad de golpes que se ha pegado Primož Roglič, de golpes de este tipo, de golpes de gravedad. Primož Roglič, cuando pasa uno de sus colegas, ex compañeros del equipo Visma, le hace seña con la mano de que no lo toque. Y si uno se fija detenidamente, empieza a mover extremidad por extremidad. Un brazo, una mano, el otro brazo, la otra mano, una pierna, la otra pierna, flexiona los pies, flexiona las rodillas. ¿A qué voy con esto? Se hizo una autoevaluación a ver cómo estaba, si estaba todo en su lugar, y recién una vez que pasó eso, que incluso ya tenía compañeros del Bora que estaban ahí cerca de él, auxiliándolo, esperándolo para seguir la marcha en carrera, porque bueno, el corredor por ahí lo primero que piensa es eso, más allá de que los jueces inmediatamente y la organización decidieron neutralizar todo, incluso se neutralizó la fuga que llevaba unos cuantos minutos de ventaja. Una vez que Primož Roglič hizo esa autoevaluación, ahí recién se paró, ¿no? La situación con Jonas Vingegaard fue totalmente diferente. Nunca se movió directamente. Se quedó tendido en el piso como estaba, no se movió absolutamente para nada hasta que llegaron los médicos, empezaron a trabajar sobre él. Obviamente, cuello inmovilizador, la camilla dura, si bien digo, pero había una imagen que dio la vuelta al mundo, que es el hecho de que en el momento que se lo sube a la ambulancia iba con mascarilla e iba con un tubo de oxígeno al lado de la cama, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el primer parte médico hablaba de fractura de clavícula, fractura de varias costillas, que eso va a llevar algunas semanitas de recuperación, pero después se habló del neumotórax, de un pulmón comprometido, de un pulmón que también estaba complicado, de que no había perdido el conocimiento en ningún momento, que había pasado la primera noche muy dolorido, y la gente de su equipo ni siquiera mencionó la posibilidad del Tour de Francia. Un poco después, Pluj, uno de los encargados del equipo neerlandés, habló del tema de la seguridad en carrera, de cómo, no cómo evitar las caídas, porque es realmente difícil evitar las caídas, es algo con lo cual los ciclistas tienen que convivir desde siempre, sino cómo buscar que la gravedad de esas caídas sea menor, ¿no? O sea, como en la Fórmula 1, como en el motociclismo, se implementan temporada tras temporada mecanismos para que los deportistas estén más contenidos, más protegidos. Bueno, lo que decía Pluj apuntaba a eso, justamente, ¿no? A decir, no puede ser que aún en esta época solamente tengamos el casco como protección. Y seguramente ahí hay que hacer un apartado y hay que hablar largo y tendido sobre esta situación, que lamentablemente cuando pasa tenemos esto, que hoy, a ver, más allá de la parte humanitaria, hoy sabemos que hay mucha gente que está preocupada y que dice, no vamos a ver el enfrentamiento Roglič, Vingegaard, Pogačar en el Tour, o no lo vamos a ver con los tres corredores al 100%. Bueno, creo que eso es lo de menos, creo que eso es secundario. El año pasado le tocó la mala suerte, la caída, el golpe y la lesión a Pogačar, y no llegó al 100% al Tour. Y quizás este año lamentablemente le va a tocar a Vingegaard. Roglič por ahora se encuentra en recuperación. Pogačar todavía tiene que enfrentar un Giro de Italia con 21 días de carrera y todos los riesgos que eso conlleva. Ojalá que no le pase nada, ojalá que llegue bien, y después veremos qué es lo que pasa en el Tour. Para el Tour realmente falta un montón. Estamos hablando de, por un lado, corredores con físicos privilegiados,
fuera de serie, que seguramente pueden recuperarse en tiempos que nosotros no tenemos calculados, que los médicos quizás no tienen previsto, pero también estamos hablando de estructuras que son realmente monstruosas, gigantescas, en donde está todo puesto para que ese corredor se recupere de esa forma. Entonces, falta todavía para el Tour, no habrá que apurarse, habrá que esperar, habrá que ir paso a paso. En lo deportivo, ese día de la etapa número 4, con la caída y todo, la organización y el comisariato decidieron, y parece que también hubo un acuerdo con los corredores, que entre los fugados se decidiera la etapa. No había ambulancias para seguir la carrera, así que el pelotón siguió rodando, como si no se pudiera caer alguien rodando. Un datito que dejamos por ahí, porque recordemos que cuando el casco se instaura obligatoriamente hace un par de décadas atrás, la caída que había originado una muerte, que fue la que dijeron a partir de hoy el casco es obligatorio, fue una caída en un tren controlado. No fue ni en un ascenso, ni en un descenso, ni por un barranco, ni en un sprint. Fue en un tren controlado, ¿no? Entonces acá también tenés, si se quiere, esa discusión de vos decir, bueno, fueron todos a tren neutralizado. También se pueden caer, estaban en una zona de montaña, había descensos, había momentos en los cuales, por más que sean profesionales y sean unos genios para manejar, la bicicleta va a acelerarse sola, producto de la gravedad, pero nada, se neutralizó la carrera, la fuga tuvo la posibilidad de disputarse la victoria, Luis Mentier sumó un triunfo, pero como él dijo, ¿no? Es un triunfo que tiene un sabor agridulce, tiene un sabor amargo, la cabeza de uno, la cabeza de todo el mundo, hoy no está pendiente de la carrera. Después sí tuvo una gran definición esta Vuelta al País Vasco, ¿no? Con ese trabajo, porque había quedado Matías Esquielmos, el corredor danés del Lidl Trek, había quedado al frente de la general y se defendió como pudo hasta el último día. El último día ya no hubo manera, una fuga entre Carlos Rodríguez y Juan Ayuso y Carlos Rodríguez, los dos jóvenes talentos, los dos diamantes que tiene España, hicieron el 1-2. Carlos Rodríguez fue el ganador de la etapa. Atentos porque esos 10 segundos de bonificación le valieron ser segundo en la clasificación general. Juan Ayuso lo mismo, ya iba a ser ganador y campeón de esta Vuelta al País Vasco, en la cual el UAE además metió 4 corredores entre los 10 y tuvo a un sorprendente Isaac del Toro en el 7º lugar. Realmente un laburazo el que hizo el corredor mexicano, que viene rindiendo de mil maravillas en su primera temporada como ciclista profesional, en su primera temporada en el World Tour, porque el año pasado lo veíamos ganar el Tour del Avenir y era uno de los corredores que no tenía contrato para llegar al World Tour, quizás por ser mexicano, quizás por ser latinoamericano, porque el resto de los europeos, la mayoría, incluso los que no estaban en el top 10, tenía contrato, pero eso también, si se quiere, es harina de otro costal y es una madeja que vamos a tener que desollar en otro momento. El UAE está corriendo de una forma impresionante. Me lo decía el otro día uno de ustedes ahí con los comentarios, algún mensaje, me decían, el UAE está corriendo diferente, el UAE quiere estar todo el tiempo adelante, el UAE quiere controlar todo el día. Pero claro, el resto también quiere controlar todo el día. Y en ese estrés, en ese acelerar, en ese ir, venir, meter codo, meter manubrio, es donde lamentablemente después tenemos caídas y tenemos situaciones complicadas, como esta de la cual hemos estado hablando durante todo este video largo y tendido. En Argentina se nos viene el Campeonato Nacional de Ruta, va a ser en Altagracia, provincia de Córdoba, y la selección argentina estuvo presente en el Campeonato Panamericano de Los Ángeles, en Estados Unidos. Primera vez en la historia que el Campeonato Panamericano va a Estados Unidos, y Estados Unidos no defraudó, ganó 12 medallas de oro, algunas más de bronce, y fue el ganador absoluto del medallero por delante de Colombia y de México, que estuvieron ahí. Canadá quizás no con la selección tope que se está preparando para los Juegos Olímpicos, hizo un muy buen papel. Argentina sumó a través de Franco Buchanan una medalla de bronce. Lucas Vilar, Alejo Betique, Marcos Méndez, Natalia Vera, Maribel Aguirre, Rubén Ramos, algunos de los corredores argentinos que estuvieron metidos por ahí en las definiciones, en algún cuarto puesto, en algunos quintos puestos. Argentina tuvo varios cuartos lugares, estuvo muy cerca de algunas medallas más, pero la selección de Walter Pérez
logró algo que no se le había dado en el Campeonato Panamericano que se realizó en 2023 en la provincia de San Juan, en la apertura del Vicente Alejo Chancay, que fue subir al podio. Esta vez, a través de Franco Buchanan en la prueba de puntos, se dio el bronce en el Campeonato Panamericano que dominó Estados Unidos, como cada vez que se ponen a organizar algo o que se ponen el objetivo ahí, la meta. Cerramos acá, amigos. Hay un montón de cosas más para charlar, para seguir conversando. La temporada es larguísima y ustedes la van a ver todos los días o cada vez que haya novedades. A veces será 1, 2, 3 shorts, 4 shorts en el día. Todos invitados a seguir a Infodolfo y obviamente activar la campanita de suscribirse. Chao a todos.